Ven, siéntate aquí a mi lado, mi pequeño. Hoy quiero contarte una historia muy especial. Una historia llena de aventuras, milagros y sobre todo de fe. Es la historia de un grupo de personas que hace mucho tiempo Verás, estas personas eran esclavas en un lugar llamado Egipto, donde trabajaban muy duro todos los días. Pero un día, un hombre valiente llamado Moisés les dijo que Dios los liberaría y los guiaría a una tierra maravillosa. A lo largo de su camino, enfrentaron muchos desafíos, pero también presenciaron milagros asombrosos. Dios les envió alimento del cielo, llamado maná, para que nunca pasaran hambre. Y cuando necesitaban agua, esta historia nos enseña que, sin importar cuán difíciles sean los tiempos, siempre podemos confiar en que Dios está con nosotros, cuidándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Así que, prepárate para escuchar una aventura. Capítulo 1. El viaje. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un grupo de personas que vivían en un lugar llamado Egipto. Estas personas eran esclavas y trabajaban muy duro todos los días bajo el sol ardiente. Construían grandes pirámides y monumentos para el faraón, el rey de Egipto. Sus vidas eran difíciles y llenas de sufrimiento, pero siempre mantenían la esperanza de ser libres algún día. Un día, un hombre valiente llamado Moisés apareció ante el faraón y le pidió que liberara a su pueblo. Moisés había sido criado en la casa del faraón, pero sabía que su verdadero origen estaba con el pueblo esclavo. Dios había hablado con Moisés a través de una zarza ardiente y le había dado la misión de liberar a su pueblo y llevarlos a una tierra prometida, llena de leche y miel. El faraón, sin embargo, no quería liberar a los esclavos, ya que los necesitaba para construir sus grandes monumentos. Pero Dios envió 10 plagas terribles a Egipto para convencer al faraón de que debía dejar ir al Feisentai, pueblo. Finalmente, después de la última y más terrible plaga, el faraón accedió y dejó que el pueblo de Moisés se fuera. Con fe en sus corazones y esperanza en un futuro mejor, el pueblo emprendió un largo viaje a través del desierto. Llevaban consigo sus pertenencias y sus familias, y seguían a Moisés, quien los guiaba con la ayuda de Dios. El viaje sería largo y lleno de desafíos, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo con tal de alcanzar la libertad y la tierra prometida. Capítulo 2. El cruce del Mar Rojo. Después de varios días de caminata, el pueblo llegó a las orillas del Mar Rojo. Las aguas del mar eran profundas y no había forma de cruzar. Detrás de ellos, el ejército del faraón los perseguía, decidido a capturarlos y llevarlos de vuelta a Egipto. El pueblo se sintió atrapado y comenzó a desesperarse. Moisés, sin embargo, mantuvo la calma y oró a Dios pidiendo ayuda. Dios le dijo a Moisés que levantara su bastón y extendiera su mano sobre el mar. Con fe en su corazón, Moisés hizo lo que Dios le pidió. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar y las aguas del Mar Rojo se abrieron, formando un camino seco en medio del mar. El pueblo, asombrado por el milagro, comenzó a cruzar el mar. Caminaron por el fondo seco, con grandes muros de agua a cada lado. Los niños miraban con asombro las paredes de agua,
y los adultos avanzaban con determinación, sabiendo que Dios estaba con ellos. Cuando el último de ellos llegó al otro lado, el ejército del faraón intentó seguirlos. Pero Moisés levantó su bastón nuevamente, y las aguas del mar volvieron a su lugar, cubriendo a los soldados egipcios. El pueblo estaba a salvo y libre del faraón para siempre. Cantaron y bailaron, agradecidos por el milagro que habían presenciado y por la protección de Dios. Capítulo 3. El desierto y el hambre. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo continuó su viaje por el desierto. Caminaron durante días y días bajo el sol abrasador. El desierto era un lugar árido y desolado, sin árboles ni ríos. Pronto comenzaron a sentir hambre y sed. No había comida ni agua a la vista, y los niños lloraban de hambre. Los adultos empezaron a quejarse y a preguntarse si habían hecho lo correcto al seguir a Moisés. ¿Por qué nos trajiste a este desierto? ¿Para morir de hambre?, decían algunos. En Egipto al menos teníamos comida y agua, aunque fuéramos esclavos. Moisés escuchaba sus quejas y comprendía su sufrimiento, pero también sabía que Dios no los había abandonado. El desierto era un lugar de prueba y fortaleza. Dios quería que su pueblo aprendiera a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles. Moisés les recordaba que Dios los había liberado de la esclavitud y los había guiado a través del Mar Rojo. Les pedía que tuvieran fe y paciencia, pues Dios proveería para ellos. Capítulo 4. La promesa de Dios. Moisés, al ver el sufrimiento de su pueblo, oró a Dios pidiendo ayuda. Dios escuchó sus oraciones y le dijo a Moisés que pronto enviaría alimento del cielo para que todos pudieran comer y saciar su hambre. Moisés compartió esta promesa con el pueblo, y aunque algunos dudaron, otros tuvieron fe y esperaron con esperanza. Dios nos dará pan del cielo, les dijo Moisés. Cada mañana encontrarán suficiente alimento para el día, pero deben recoger solo lo que necesiten y no guardar nada para el día siguiente. El pueblo escuchó las palabras de Moisés y se preparó para recibir el alimento prometido. Esa noche, mientras dormían bajo el cielo estrellado del desierto, soñaban con el pan del cielo y con la promesa de Dios. Los niños se imaginaban cómo sería el alimento que caería del cielo, y los adultos oraban para que Dios cumpliera su promesa. Capítulo 5. El milagro del maná. La mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Cuando el sol salió, el desierto estaba cubierto por una capa de pequeñas semillas blancas y dulces, parecidas a copos de nieve. El pueblo se maravilló y preguntó: ¿qué es esto? Moisés les dijo que era el maná, el alimento que Dios había prometido. Recogieron el maná y lo cocinaron, y descubrieron que sabía delicioso, como pan con miel. Los niños disfrutaban del sabor dulce, y los adultos agradecían a Dios por el milagro que habían presenciado. El maná era suficiente para todos, y cada uno recogió lo que necesitaba para el día. El maná era un recordatorio constante de la provisión de Dios. Cada mañana, el pueblo se levantaba temprano para recoger el maná antes de que el sol lo derritiera. Lo molían en molinos o lo machacaban en morteros, y lo cocinaban en ollas o hacían tortas con él. Era un alimento versátil y nutritivo, y todos estaban agradecidos por él. Capítulo 6.
las reglas del maná, Dios les dio algunas reglas sobre el maná. Les dijo que recogieran solo lo que necesitaran para un día y que no guardaran nada para el día siguiente. Pero algunos, desconfiados, guardaron maná para el día siguiente y descubrieron que se había podrido y llenado de gusanos. Así aprendieron a confiar en que Dios proveería cada día lo necesario. No deben guardar nada para el día siguiente, les recordaba Moisés. Dios proveerá cada día lo que necesiten. Confíen en Él y no tengan miedo. El pueblo aprendió a vivir un día a la vez, confiando en la provisión diaria de Dios. A medida que pasaban los días, el pueblo se acostumbró a la rutina del maná. Cada mañana recogían lo que necesitaban y cocinaban su alimento. Los niños ayudaban a sus padres a recoger el maná y todos trabajaban juntos para asegurarse de que nadie pasara hambre. Capítulo 7. El día de reposo, el sexto día, Dios les dijo que recogieran el doble de maná, porque al día siguiente, el séptimo día, debían descansar y no recoger nada. Así lo hicieron, y al séptimo día no encontraron maná en el suelo. Pero el maná que habían recogido el día anterior no se pudrió, y pudieron comer sin problemas. Así aprendieron a respetar el día de reposo. El séptimo día es un día santo para Dios, les explicó Moisés. Deben descansar y no hacer ningún trabajo. Dios proveerá para ustedes incluso en su día de reposo. El pueblo obedeció y descansó el séptimo día, agradecidos por la provisión de Dios y por el tiempo de descanso. El día de reposo se convirtió en un tiempo especial para el pueblo. Descansaban de sus labores y se reunían para adorar a Dios y agradecerle por su bondad. Los niños jugaban y los adultos compartían historias y cantaban canciones de alabanza. Era un día de paz y alegría para todos. Capítulo 8. La gratitud del pueblo. Con el paso de los días, el pueblo se acostumbró a recoger el maná cada mañana. Aprendieron a ser agradecidos por el alimento que Dios les proporcionaba y a confiar en que siempre habría suficiente para todos. Los niños jugaban y reían, y los adultos trabajaban juntos, compartiendo lo que tenían y ayudándose unos a otros. La gratitud se convirtió en una parte importante de la vida del pueblo. Cada mañana, al recoger el maná, daban gracias a Dios por su provisión, compartían su alimento con los que tenían menos y se aseguraban de que nadie pasara hambre. La comunidad se fortaleció y el amor y la unidad crecieron entre ellos. El maná también les enseñó a ser humildes y a depender de Dios. Sabían que sin la provisión diaria de Dios no podrían sobrevivir en el desierto. Esta dependencia los acercó más a Dios y fortaleció su fe en Él. Capítulo 9. El agua de la roca. Aunque el maná saciaba su hambre, el pueblo también necesitaba agua. Un día, llegaron a un lugar donde no había agua para beber. El sol era abrasador y la sed se apoderó de ellos. Los niños lloraban y los adultos se desesperaban, preguntándose cómo sobrevivirían sin agua. Moisés, una vez más, oró a Dios pidiendo ayuda. Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca con su bastón. Con fe en su corazón, Moisés hizo lo que Dios le pidió. De repente, agua fresca y clara brotó de la roca, y todos pudieron beber hasta saciar su sed. El pueblo se maravilló ante el milagro del agua de la roca. Bebieron con gratitud
y llenaron sus odres para el viaje. Los niños jugaban en el agua y los adultos cantaban alabanzas a Dios por su provisión. La roca se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios y de su cuidado por su pueblo. Capítulo 10. La tierra prometida. Después de muchos años de viaje, el pueblo finalmente llegó a la tierra prometida. Era un lugar hermoso, con ríos de agua clara, árboles frutales y campos verdes. Dios había cumplido su promesa y los había guiado a un lugar donde podrían vivir en paz y abundancia. El pueblo se asentó en la tierra prometida y comenzó a construir sus hogares. Cultivaron la tierra y cosecharon sus frutos. Los niños crecieron fuertes y sanos, y los adultos trabajaban con alegría, sabiendo que estaban en la tierra que Dios les había prometido. Y aunque el viaje había sido largo y difícil, recordaron siempre el milagro del maná en el desierto y la bondad de Dios que los había acompañado en cada paso del camino. La tierra prometida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y de su amor por su pueblo. Y así, el pueblo vivió feliz en la tierra prometida, agradecidos por los milagros que habían presenciado y por la fe que los había sostenido en su viaje. Fin.